en diferentes puntos del país. Para esto nos acompaña a esta hora Juan Carlos Ruiz. Él es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Profesor Ruiz, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor Ruiz, ¿cuáles diríamos que son esas principales temáticas, delitos que afectan más a la ciudadanía y que generan más temor, mucha incertidumbre entre los ciudadanos actualmente de las principales capitales del país? Bueno, entre los ciudadanos de a pie obviamente está el atraco, está el robo de celulares, pero hay fenómenos que se están sofisticando y complejizando y son sobre todo, por ejemplo, la nueva modalidad del portonazo, el garajazo, y es que a las personas, a los residentes de un edificio o de una casa los están esperando cuando llegan con sus carros y abren la puerta del garaje y los atacan. Está creciendo el robo con violencia y ustedes saben que la violencia genera unas marcas para toda la vida psicológicas muy fuertes. La extorsión está disparada, entonces pues tenemos los mismos fenómenos de antaño como el paseo millonario, pero que se han vuelto a reproducir y que comienzan a crecer de manera exponencial. Entonces creo que hay una sensación muy fuerte de inseguridad que está ligada a un crecimiento también muy fuerte de la criminalidad. Claro, y además, profesor Ruiz, pues este tema de la llegada de nuevos policías, cuando uno habla de inseguridad, pues uno lo que quiere es, en su momento, que se refuerce ese pie de fuerza en las principales ciudades y regiones del país. ¿Cómo cree usted que va a interactuar la llegada de estos nuevos 33.000 policías para Colombia? El caso de Bogotá, 1.500, porque muchos esperan la llegada de estos policías, pero también hablan de preparar mejor a nuestros policías, de que ese trato con la ciudadanía mejore. ¿Usted cree que va a ser sustancial en el marco de este anuncio? Pues un policía en Colombia se forma durante un año. Recordemos que durante las administraciones de Álvaro Uribe se redujo a 6 meses esa formación y la verdad eso hizo que los policías no salieran tan bien a la calle a patrullar. Creo que una formación de un año es suficiente. Pero el problema de formar 33.000 policías, pues es todo un desafío para las escuelas policiales que no son muchas y que no pueden dar abasto a la cantidad de nuevos reclutas que van a incorporarse. Es indudable que las ciudades capitales están muy desprovistas de pie de fuerza. Colombia en su conjunto no está mal en policías, tiene un buen número, una buena tasa de policías por 100.000 habitantes, pero cuando uno va a ver la minucia de dónde están esos policías, se encuentra con la sorpresa de que las ciudades capitales de los diferentes departamentos no están bien provistas de policías. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde están esos policías? Es decir, si tenemos bastantes policías en Colombia, ¿por qué las ciudades capitales están tan desprovistas? Es una pregunta que deberíamos hacerle a recursos humanos de la policía, a la parte operativa, cómo se están utilizando esos policías. Claro, en este tema de la seguridad también hay un tema siempre que llama mucho la atención y es el de la percepción versus la realidad. En el caso de Bogotá, por ejemplo, el secretario de Seguridad dice que todos los delitos han tenido un descenso en materia de cifras y que lo único que ha aumentado es el de robo de bicicletas. ¿Es realmente esto cierto o a veces hay manejos también en lo que tiene que ver con esas cifras de acuerdo a ciertas conveniencias políticas, profesor Ruiz? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades se han tratado de echar mano de las estadísticas de 2020 que van a ser muy diferentes a todos los años anteriores y posteriores, porque pues con los confinamientos, los toques de queda, pues se limitó la movilidad y al limitarse la movilidad, obviamente se le quitó oportunidad al crimen. Entonces esas estadísticas pues están viciadas de por sí. Entonces utilizarlas como un gran logro me parece un desacierto. Me parece que es como la avestruz escondiendo la cabeza en la arena para no ver la realidad. Usted señala... y estoy de acuerdo con usted, lo del sentimiento de inseguridad es un tema fundamental que deben atender las autoridades.
Una ciudad puede estar muy bien estadísticamente, pero si la gente se siente insegura, eso demuestra que hay unas demandas insatisfechas y que la percepción, que es una percepción obviamente psicológica, le está ganando la partida a los gobernantes que no saben cómo darle respuesta a ese sentimiento de inseguridad. En Estados Unidos lo llaman fear of crime, es un tema álgido para las policías y las autoridades, porque se debe abocar y se debe resolver. No simplemente son las estadísticas como tales, sino es ese sentimiento que en Colombia y sobre todo en la ciudad de Bogotá se ha acrecentado. Se están registrando cifras que antes no se veían del 75% de los bogotanos que se sienten inseguros. Sí, profesor, quiero volver a ese tema de este anuncio que ha hecho el Ministerio de la Defensa, estos 33.000 policías. Y aquí quisiera redondear algo. Juega también un papel primordial que cada policía que vive en su región, que esté en su región, permanezca en su región. Es bueno cuando se dan esos traslados, lo que le toca vivir a un policía, digamos, de raso, tener que enfrentar o llegar a una ciudad capital, el caso de Bogotá, el caso de Medellín, el caso de Cali. Y también le pregunto esto, es qué tanto va a afectar a esos más de 7.000 hombres y mujeres de la institución que estaban acostumbrados a trabajar en oficina. ¿Con qué compromiso podrían llegar ellos a trabajar por la seguridad ya en las calles de Bogotá? Pues usted señala un punto fundamental del clima organizacional, es decir, trasladar un policía que tiene sus raíces en una región a otra región de Colombia sin su familia. Esto es un poco más común dentro de la oficialidad, pero no en el nivel ejecutivo. La policía ha tratado de mantenerlos en sus regiones, pero es muy difícil. De cuando en cuando se tienen que trasladar policías de diferentes regiones para que atiendan, por ejemplo, grandes eventos deportivos o las festividades de fin de año. A Bogotá llegan alrededor de 1.500 policías que permanecen un mes, 2 meses y después vuelven a ser trasladados. Entonces, obviamente, esto es difícil para la vida de un policía y a veces conocen tan mal las ciudades donde llegan que les cuesta trabajo patrullar porque no conocen ni siquiera las calles y por dónde ir. Tiene unas dificultades mayores. Yo creo que eso es una caja negra. Uno no sabe, cuando digo una caja negra es que hay 1.500 policías que van a llegar a Bogotá, pero no se sabe qué están haciendo estos policías en Bogotá. Si, como usted bien lo dice, están en un escritorio o están en unos cursos de formación en la escuela de policía, porque hay un proceso de educación continuada en buena parte de los policías y eso es algo interesante, pero eso hace que no tengamos policías para la vigilancia. Se calcula que en Bogotá para vigilancia puede haber solamente 2.000 a 3.000 policías y eso repartido en ciertos turnos pues hace que sea difícil tener bastantes policías en los CAI patrullando y en las zonas que tienen que controlar. Entonces es difícil. Yo creo que ahí el gobierno nacional debería hacer todo un estudio, ojalá con una consultora internacional de cómo se está utilizando el recurso. Le doy un solo ejemplo. En una emisión de un reality se utilizaron 300 carabineros para esa emisión. Entonces uno se pregunta por qué se utilizan 300 policías que nos costó formar a todos los colombianos en recursos, en impuestos, y se utilizan para una misión de televisión. ¿Por qué hay policías contestando el 1, 2, 3 cuando eso podría ser tercerizado como está una buena parte del 1, 2, 3? ¿Por qué hay policías resguardando embajadas? ¿Por qué hay policías cuidando estaciones de policía como vigilantes cuando eso en otros países está tercerizado en seguridad privada? Entonces, hay toda una gran cantidad de preguntas de traslados, de dónde van los policías, qué están haciendo, cuáles son los turnos, etcétera, etcétera, que primero hay que contestar antes de pensar en cifras brutas de 1.500 policías, 3.000 policías, más incorporación, que además nos cuestan mucho, ¿no? Es sueldos, pero sobre todo la carga pensional, que es una bomba de tiempo para la Policía Nacional. Muy rápidamente, profesor, le pregunto, hoy le estamos consultando a nuestros oyentes y televidentes qué hace falta para mejorar la seguridad de su ciudad o municipio y ellos nos responden con el numeral me siento seguro con. Si yo le digo a usted, profesor, me siento seguro con, ¿usted qué me responde? Yo diría que asociándome con la comunidad, es decir, la policía no da abasto. Eh,
toca que la comunidad se conozca, que comience a trabajar en conjunto, que se organice. Yo no sé, yo les preguntaría a ustedes si ustedes conocen bien a sus vecinos, si conocen a los vecinos de otras casas aledañas, de edificios, y temo que no los conocemos y no conocemos tampoco a los policías del CAI más cercano. Poco contacto tenemos con esos policías, es decir, estamos completamente desconectados, la comunidad, la policía, no nos asociamos, estamos esperando siempre que la policía lo haga todo y que las autoridades locales lo hagan todo, y resulta que pues nos estamos dando cuenta que la policía no da abasto con el nivel de criminalidad que tenemos y necesitamos asociarnos como comunidad. Pues profesor, le agradecemos mucho por estos minutos aquí en Señal de la Mañana, por estar conectado con Colombia. Es el profesor Juan Carlos Ruiz, que hace parte precisamente de la Facultad de Estudios Internacionales y Urbanos de la Universidad del Rosario. 7:25.